Sí. Ahí está. ¿Listo? Sí. Bueno. A ver si puedo ahí. Bárbaro. Sí, acá se pasó bien. En el mismo se ve bien. Perfecto. Bueno, gente, habíamos la otra vez terminado el OP2 y habíamos empezado con UP3. Hicimos el planteo un poco de la UP y trabajamos en la pizarra, comenzando un poquitito con lo que es trabajo infantil y algunos conceptos de lo biológico, que tenía que ver fundamentalmente con flujo, volumen minuto cardíaco. Hoy yo les preparé una presentación como para que les quede, bueno, para dar la clase y para que les quede también. Hay un montón de contenidos que ustedes van a ver en la OP, que la OP es muy larga, que, bueno, no van a estar, vamos a ir mencionándolos, etc. Acá está el enunciado. Alexis y Fito, de 9 y 5 años respectivamente, son hermanos que estuvieron toda la tarde en el semáforo de Juan José Paso y Avenida La Travesía. Al anochecer deciden regresar caminando a su casa, pero al faltar un par de cuadras, Alexis comienza a correr y llega agitado, sudoroso y sintiendo que su corazón le golpea el pecho. Contento y con el rostro colorado, le entrega el dinero obtenido a su abuela. Mientras tanto, Fito llega después, caminando despacio y mirando el piso, ya que no ha podido juntar casi nada. Bueno, acá les puse una fotito de Juan José Paso y Travesía. En realidad Travesía se llama Avenida Sabín. La idea del satélite era mencionarles un poco que muy cerca de esa esquina, que queda en lo que es el distrito noroeste de la ciudad, hay zonas de vivienda, hay, digamos, diversos tipos de viviendas, pero entre ellas hay viviendas precarias con población de escasos recursos y alta vulnerabilidad, ¿sí? Por ende es lógico que, si bien en todo Rosario hay chicos que piden los semáforos, podemos suponer que esto queda cerca de su casa, porque vuelven caminando además y corriendo. Entonces, para desglosar un poquitito lo que es el enunciado de la UP, que ya esto lo voy a intentar pasar rápido, porque vamos después a hacer más hincapié sobre los otros conceptos, porque además ya lo estuvimos charlando. Estamos observando a niños que están en un semáforo pidiendo dinero, ¿sí? La finalidad es la obtención de dinero. Esto nos configura lo que es el trabajo infantil. Y por el otro lado, como siempre hablamos de las distintas dimensiones de análisis que tenemos que tener del proceso de salud-enfermedad, vamos a observar que Alexis corre y aparece agitado, sudoroso, siente que el corazón le golpea el pecho y tiene el rostro colorado. Y Fito, si bien no está en reposo, pero tiene una actividad mucho menor porque camina y se presenta a la inspección, digo yo pensando en el examen físico, pero su apariencia no describe cambios, ¿sí? El enunciado. Bueno, ¿por qué decimos que los niños están trabajando? Ya habíamos hablado que el trabajo es aquella actividad que realiza el ser humano para poder satisfacer sus necesidades de subsistencia. Claramente los chicos están haciendo eso, ellos están, como dijimos la otra vez, obteniendo dinero que seguramente en forma parcial va a garantizar una parte de sus necesidades, ¿sí? Alimento o lo que fuera. Abajo les puse la definición de trabajo infantil que encontré en la página de Nación, de argentina.gov.ar. Después se las pongo ahí para que lo puedan ver. Se considera trabajo infantil a toda actividad económica y o estrategia de supervivencia, remunerada o no, porque puede ser que estén buscando comida los chicos, ¿sí? Y no el dinero para comprarlo. Entonces, remunerada o no, realizada por niñas y niños por debajo de la edad mínima de la admisión al empleo o trabajo, que es de 16 años. Te estoy tapando. ¿Ves? Sí. Pasa que se me termina la mejora.
Bueno, ahora vamos a ver un poco eso. ¿Por qué estudiamos trabajo infantil? Porque claramente va a incidir en el proceso de salud o enfermedad de aquellos niños y niñas que trabajan. Entonces, como trabajadores de la salud, necesitamos aproximarnos un poco a este tema. Que en las viejas currículas no se daban para nada. Bueno, y algunos puntos a jerarquizar de lo que es el trabajo infantil. Como dijimos la otra vez, el principal determinante es la pobreza y la desocupación. Generalmente surge como una estrategia de supervivencia familiar. Podemos observar en estos chicos lo que mencionamos la otra vez como triple desgaste, que es el desgaste del trabajo, el desgaste de concurrir a la escuela y el trabajo doméstico que seguramente van a realizar. Influye negativamente sobre la escolaridad y el juego, con la importancia que vimos en UP2 que tiene el juego para el desarrollo de niñas y niños. Y también la otra vez habíamos mencionado los tipos de trabajo infantil, como trabajo insertado, trabajo informal y trabajo marginal, que es puntualmente lo que están haciendo Alexis y Fito, que es prácticamente mendigar por dinero. Y ya habíamos dicho también el riesgo de la proximidad de esta situación con lo que el área de salud y trabajo nos propone el concepto de migración a la ilegalidad, ¿sí? Narcotráfico, o sea, participar en lo que es la red de narcotráfico, prostitución infantil, etc. Bien, y añadimos acá el concepto de trabajo infantil peligroso, ¿sí? Donde, si bien cualquier trabajo infantil va a incidir en lo que es el proceso de salud o enfermedad, tenemos que el trabajo infantil peligroso, el nombre nos lo indica, que tiene una influencia muy negativa, muy directa y evidente sobre la salud de los chicos que trabajan, ¿sí? Es aquel que se relaciona con el riesgo de muerte, con alteraciones del desarrollo físico o psíquico, lesiones crónicas, cáncer, intoxicaciones agudas o situaciones de maltrato, violencia o abuso, ¿sí? Configuran cuadros de mucha mayor gravedad que otros. Bien, y esto, ahí abajo está el link para la página de Nación, donde ahí está el apartado de trabajo infantil. Y allí está, sí. Sí. Ya lo guardé en PDF, así que dentro de un rato lo paso. Y la grabación después también la subimos a esa carpeta que está en la descripción, al drive. Bueno, entonces, sabemos que el trabajo infantil está prohibido en la Argentina por esa ley, que es la 26.390, que no tiene que saber el número, es del año 2008, y establece, bueno, la prohibición del trabajo infantil y aclara que es un delito penal, ¿sí? Deberíamos denunciarlo, o se puede denunciar incluso en forma anónima, ¿sí? Bien, por el otro lado, dentro de lo que son las políticas para la protección del trabajo adolescente, es algo a tener en cuenta en esta ley. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para la ley, un niño o una niña es la persona menor de 18 años, ¿sí? Pero para los adolescentes no está prohibido el trabajo, pero sí tiene determinadas pautas que hacen a la protección de este adolescente que trabaja. Cuando hablamos de protección del trabajo adolescente, estamos hablando de adolescentes de 16 o de 17 años, tiene que haber autorización de los padres, tiene que haber una limitación en la carga horaria diaria y semanal, ¿sí? Yo no considero que tengan que saber exactamente todo, porque después vamos a ver que los chicos de 14 y 15 años también en algunas situaciones pueden trabajar y las limitantes horarias son otras, ¿sí? Me parece que nosotros tenemos que siempre, primero, tener una idea general del tema, entender lo que es la protección del trabajo adolescente, ¿sí? Y después, bueno, si nos acordamos exactamente, bárbaro.
pero no me parece que tengan que saber, por ejemplo, que la carga horaria semanal para el trabajo urbano, la carga máxima es 36 horas y para el trabajo rural es 32. Eso me parecen detalles muy finos que no es necesario que recuerden. Sí, quizás que tienen que tener descansos y la limitación de la carga horaria de 6 horas, eso nos da la pauta de que tiene que ser una jornada reducida respecto de la jornada de un adulto. Bien, no tiene que existir el trabajo nocturno, tiene que estar protegida la escolaridad y por supuesto tiene que gozar, tiene que estar inscrito, ¿sí? Tiene que ser trabajador registrado, tiene que gozar de vacaciones y de los demás derechos laborales. Ya dije lo de la autorización de los padres y tiene que ser un trabajo que se desarrolle en condiciones de salubridad, ¿sí? Y después tenemos lo que son las excepciones a la prohibición del trabajo infantil. O sea, protección del trabajo adolescente es 16 y 17 años. Y después tenemos el trabajo infantil, pero que tiene excepciones a su prohibición. Y son dos. Uno es el trabajo en una empresa familiar o con la familia en un ámbito rural, que eso está permitido para personas de 14 y 15 años. Con determinadas condiciones que aseguren que no haya un impacto negativo en esas personas. Bueno, ¿cuáles son? La limitante también de la carga horaria, las condiciones de salubridad y que continúen la escuela. Acá la carga horaria es menor, fíjense que máximo 3 horas por día y máximo 15 horas por semana, porque son más chicos, obviamente. Requiere un permiso que se saca. Y después, la otra excepción a la prohibición del trabajo infantil es el trabajo artístico, que son los chicos que trabajan en la televisión, en publicidad, cine, obras de teatro. Eso obviamente es trabajo. Y también requiere de un permiso. Y bueno, hasta ahí con las pautas. No me acuerdo qué iba a decir. Bueno, eso. Y bueno, y después vamos a lo que es la dimensión biológica de análisis de esta UP. Recuerden que en esta UP también podemos hablar de juego, podemos aplicar los contenidos que estuvimos viendo en la UP2. Y bueno, vamos un poco a la situación que se nos presenta de Alexis, que ya habíamos nombrado algunas cosas la vez pasada. En principio, ¿qué podemos decir? Que hay un aumento de la actividad muscular porque corre. Que hay un aumento de la frecuencia respiratoria porque el enunciado nos dice que está agitado. Y que se ha tornado consciente la actividad de su corazón. Tiene concientizado, digamos, el latido cardíaco, que en situación de reposo, evidentemente no lo tenía. O caminando. Y podemos tener la hipótesis que estos dos últimos hechos, o sea, el aumento de la frecuencia respiratoria y la sensación consciente de la actividad cardíaca, se relacionan con el ejercicio. ¿Sí? Ustedes ya lo han estudiado y ahora vamos a intentar explicar por qué esto sí se relaciona con el ejercicio que está haciendo. Bueno, para explicar esto, ¿qué vamos a hacer? No vamos a ahondar en frecuencia respiratoria, porque aparato respiratorio lo vamos a trabajar en UP4 y UP5, y en esta UP y en la UP6 vamos sí a estudiar la estructura y la función del corazón y del aparato circulatorio. Bien, bueno, la función principal del aparato circulatorio es garantizar que las células puedan obtener la energía para cumplir su función y para mantenerse vivas, ¿sí? Sabemos que para esto las células necesitan oxígeno y nutrientes. El oxígeno, el aparato respiratorio lo va a extraer de la atmósfera, y los nutrientes, el aparato digestivo lo va a extraer de los alimentos que son parte del ambiente, ¿verdad? Bien, en coordinación con el aparato circulatorio, ¿sí? O sea, el aparato circulatorio va a transportar este oxígeno y estos nutrientes desde estos aparatos hasta los lugares donde son necesarios, que son las células del organismo. ¿Sí? Para eso sirve fundamentalmente. Es un sistema de transporte y de entrega
de oxígeno y nutrientes y de retiro de sustancias de desecho que tienen que ser excretadas, ¿sí? A su vez también ustedes habrán estudiado que transporta hormonas, que transporta calor, que transporta elementos del sistema inmunológico. Bien, para poder cumplir con estas funciones, vitales, por supuesto, tiene una estructura muy especializada, que es lo que tenemos que estudiar, la estructura y la función, ¿verdad? Profundizar después en cómo se desarrolla esta función general que acabamos de describir. Bueno, ahí arriba les coloqué la sangre en movimiento, es la encargada del transporte, ¿verdad? Es el vehículo que va a llevar todas estas cosas que estamos nombrando. Circula en un sistema de tubos, que son los vasos sanguíneos, gracias a una bomba impulsora que es el corazón. Bueno, ahí tenemos la estructura del corazón. Les recomiendo que vean los videos del aula virtual de anatomía, tanto la configuración externa, la configuración interna, están bien detalladas, y en el apunte de la cátedra que está en el cuaderno del alumno, también están estos temas en forma escrita. Vemos entonces, en este... yo tengo mouse allá. Pero no sé si anda. Bueno. Vemos el corazón derecho, el corazón izquierdo, ¿sí? Las dos aurículas, los dos ventrículos, como la aurícula derecha recibe la sangre venosa de las dos venas cavas, la transporta a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho, ¿sí? Y a través de la válvula sigmoidea de la arteria pulmonar, pasa a la arteria pulmonar, bueno, que se bifurca, vemos como el callado de la aorta pasa por arriba de la bifurcación, vemos las ramas principales, ahí no se ven las coronarias, pero se ve el origen del tronco brachiocefálico derecho, carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda, ¿sí? Bueno, sabemos que a partir de la arteria pulmonar va al circuito menor y retorna oxigenada por las venas pulmonares, las 4 venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda, a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo. Esto, bueno, lo repetimos para afianzar y claramente esto tiene que estar muy claro para poder comprender cómo funciona todo el sistema. Y del ventrículo izquierdo a través de la válvula aorta a la aorta y a la circulación sistémica. Bien, allá tenemos el mismo esquema, pero tenemos más ampliado lo que es el circuito mayor o sistémico y el circuito menor o pulmonar. Vemos cómo estos dos circuitos están conectados en serie, ¿sí? O sea que la sangre circula primero por un circuito y después por el otro. ¿Está? Acá abajo les puse el esquema de lo que son resistencias en serie y de lo que son resistencias en paralelo. Arriba tenemos R1 y R2, son dos resistencias que están en serie, o sea, una después de la otra. La sangre que pasa por R1 pasa también por R2. Y después, abajo, tenemos resistencias en paralelo, son 4, ¿sí? La sangre que pasa por R1, en esa vuelta por el circuito, no pasa por R2, ni por R3, ni por R4. ¿Se entiende la diferencia de la disposición en serie y en paralelo? Venimos diciéndolo 1000 veces, pero en realidad es importante que esté claro para después pensar cómo el organismo va regulando la cantidad, el flujo que destina a los distintos lechos vasculares. Fíjense allá. Allá tenemos, esto está esquematizado, resistencias en serie y en paralelo. Allá tenemos el esquema del aparato circulatorio, donde se puede ver que
el circuito mayor y el menor están conectados en serie, y a su vez los distintos lechos vasculares de la circulación sistémica están conectados en paralelo. Permite que el organismo elija qué flujo, ¿se acuerdan que habíamos ya definido flujo? Ahora lo vamos a repasar. ¿Cuál es el flujo que va a destinar a cada uno de esos lechos vasculares en función de las necesidades del momento? Bien, seguimos. Acá un poco más detallada la función de los distintos sectores del aparato circulatorio. Fíjense que tenemos en los dos circuitos, tenemos arterias, tenemos venas y tenemos capilares. Los dos territorios capilares, arriba el del circuito menor y abajo los del circuito mayor, su función más importante es el intercambio. ¿Sí? Y para esto, ¿qué se necesita? Que la sangre circule lentamente por ahí y que su superficie de intercambio sea grande y a su vez la pared muy delgada. Y sabemos que esas son condiciones que se cumplen en los territorios capilares. ¿Sí? Tenemos que poder relacionar, yo acá no desarrollé nada de la histología, pero tenemos que poder relacionar esta función con la estructura histológica de los capilares y también de las arterias y de las venas. Por ejemplo, acá en las arterias les puse que la función es de distribución, es generar y soportar mayor presión, hago referencia a lo que es la bomba accesoria. Ustedes saben que cuando las arterias, las grandes arterias, reciben el volumen de sangre en la sístole, como no son tubos rígidos, sino que se distienden, con su retroceso elástico, generan flujo durante la diástole, eso lo saben. ¿Sí? Entonces generan presión gracias a ese retroceso elástico. Eso se llama bomba, le dicen bomba accesoria, o sea, el corazón la bomba principal, y esto funcionaría como una bomba accesoria que permite que el flujo no cese durante la diástole. Entonces, también generan presión, además de soportarla, y a su vez las arteriolas tienen una función muy importante para regular las resistencias de los distintos lechos. Para esto, la estructura de las paredes arteriales de las arteriolas es una pared gruesa con una túnica media importante, con mucho músculo y fibras elásticas. ¿Sí? A su vez las venas, decimos que son vasos de capacitancia. ¿Sí? Se distienden con facilidad con poco aumento en la presión interior. Eso permite que actúen como un reservorio de sangre. Y eso se correlaciona con su pared más delgada, ¿verdad? Bueno, entonces, me parece importante que puedan pensar la función y cómo, para cumplir esa función, está diseñada la estructura. Eso es lo más importante que ustedes tienen que relacionar. Después, por supuesto, hay arterias de distinto calibre, hay distintos tipos de capilares, eso lo tienen que estudiar. Hay un Power en el campus, en la UP3, que está diseñado por expertas de la cátedra de histología. Se pueden basar en esos conceptos. Es bastante extenso. Siempre recuerden jerarquizar, recordar la estructura general de los vasos sanguíneos, de las arterias, de las venas y de los capilares, y después, bueno, vamos viendo las particularidades de los distintos sectores. Que las tareas de bomba se usaron debido a la fuerza que hace a mover el momento de la contracción. Las venas, puede ser también que por adentro de la vena tiene como unas, no es con válvulas, como no sé cómo decir, no me viene. Sí, son válvulas. Son válvulas. Puede ser que eso también ayuda a tener a la contracción, porque viste que las venas no tienen, o sea, la histología básica como las
arterial como dice de grande calibre, Ujú. la distribución. Puedo decir que eso ayuda como aparato, o sea... De bomba no, eso lo que ayuda es a que el flujo vaya en la dirección que tiene que ir, ¿sí? Que sea un flujo unidireccional. ¿Estamos? Pero no para generar presión. Puede ser que ayuda también a vencer el efecto de la gravedad. Claro, claro, exacto. Por eso, cuando hay problemas en estas válvulas, ¿sí? Ahí, digamos, se tiende a acumular la sangre en los sectores más declives, a causa de la gravedad, ¿no? Que serían los miembros inferiores. Bien. Entonces, esto, correlación entre estructura y función de los vasos sanguíneos. Y después, bueno, allá les mencioné que obviamente el corazón como bomba tiene una estructura macro y microscópica, tienen que saber también la histología, endocardio, miocardio. ¿Cómo? Claro, exactamente. Bueno, con las dos hojas de la serosa, la cavidad pericárdica y el pericardio fibroso, que bueno, eso lo tienen que conocer. Seguimos. Ahora vamos a continuar un poco con lo que ya estuvimos hablando en la clase pasada. Dijimos que para cumplir con la función que tiene el aparato circulatorio, la sangre tiene que estar en movimiento, o sea, tiene que fluir. Y retomamos entonces el concepto de flujo, que era el volumen de fluido que atraviesa el área seccional, perpendicular a su movimiento, en la unidad de tiempo. No me quedo mucho en esto porque ya lo habíamos desarrollado. La ley general de flujo, también establecimos que el flujo tiene una fuerza que lo genera, que en principio vamos a decir que es la diferencia de presión entre los extremos del circuito que yo estoy estudiando, y una fuerza, una resistencia que se opone a él, un impedimento a circular de ese fluido. Y ya, si ustedes han visto o han tenido el seminario de física, deben conocer que hay una ley, que es la ley de Poiseuille, donde se establecen cuáles son las variables que van a determinar la resistencia. Y la más importante de todas esas es el radio del tubo, o en el aparato circulatorio, el radio del vaso. ¿Por qué? Porque está elevado a la cuarta potencia, ¿sí? O sea, que a menor radio del vaso, más resistencia. Otros factores que influyen son la longitud y la viscosidad de la sangre. Pero por supuesto que es lo más importante el radio. Y en esto están, como ya dijimos antes, especializadas en cambiar su radio las arteriolas. Son como las canillas que se abren o se cierran para elegir si va o no va sangre a tal o cual lecho vascular. Bueno, y habíamos hablado de la ley de continuidad. La ley de continuidad nos sirve para comprender por qué cuando aumenta el área seccional total, disminuye la velocidad con la que transita la sangre, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que el flujo en un circuito cerrado es constante, ya lo hablamos de esto la otra vez. Que es constante a lo largo del circuito, pero no a lo largo del tiempo, ya dimos ejemplos. Bueno, tenemos la fórmula de flujo, que es volumen sobre tiempo, y a su vez la podemos transformar en área por velocidad, ¿sí? Porque volumen es superficie por distancia, entonces si yo paso, digamos, matemáticamente la distancia sobre tiempo me da velocidad. Entonces, si digo volumen sobre tiempo, también puedo decir que es área por velocidad. Por lo tanto, ¿qué tengo? Que si en dos puntos distintos del circuito cambia el área, y es un circuito cerrado, por ley de continuidad, voy a saber que el flujo es constante en ese momento, en todos los puntos del circuito. Entonces, donde hay un área mayor, la sangre va a ir más lento, va a haber una menor velocidad. Y donde hay un área menor,
la sangre va a ir más rápido, para que se cumpla que el flujo es constante a lo largo del circuito. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bien. Ah, bueno, entonces esto lo relacionamos con lo que habíamos ya mencionado de la función de los capilares, que necesitan que ahí la sangre vaya más lento para cumplir efectivamente con su función de intercambio. ¿Mm? Entonces hay una gran superficie. Si sumamos todos los capilares, tenemos que pensar siempre en el área total. ¿Mm? Importante eso. Si no, nos da al revés y es erróneo. Bueno, y ahí entonces está graficado cómo va, al aumentar el área, disminuye la velocidad, y en las venas va a disminuir el área, perdón, sí, disminuir el área, y entonces va a aumentar la velocidad. Después el concepto de velocidad lineal media, eso no sé si es tan importante, pero véanlo, es la velocidad con que se mueve cada partícula de fluido en promedio. Bueno, y ahora vamos a aplicar un poco lo que es la ley general de flujo del aparato cardiovascular. Entonces, ley general de flujo dice que el flujo es el delta P sobre la resistencia. ¿Mm? Diferencia de presión entre los extremos del circuito sobre la resistencia. Si tomamos la totalidad del aparato circulatorio, sabemos que el flujo es el volumen minuto cardíaco. Ya lo habíamos definido. Entonces, ¿cuáles son los extremos del circuito? ¿Mm? Sería la aorta, ¿sí? Y las dos venas cavas, si tomamos el circuito sistémico. Entonces, la diferencia de presión va a ser la presión arterial media menos la presión venosa central. ¿Mm? Y a esto lo tenemos que dividir por la resistencia periférica total del circuito sistémico. Yo siempre ahí le agrego total porque, para no confundir con la resistencia de los distintos lechos dispuestos en paralelo. Como la presión venosa central en comparación es muy baja, entonces la podemos desestimar y decir que el volumen minuto cardíaco es igual a la presión arterial media sobre la resistencia periférica total del circuito sistémico. Los conceptos que están ahí en el recuadro ya los trabajamos la otra vez, y son el concepto de presión arterial y de presión arterial media. No vamos a ahondar en eso, porque ya lo vimos. Bueno, y las unidades creo que también ya las habíamos visto. Volumen minuto cardíaco en litros minuto, ¿sí? Acuérdense, flujo, volumen sobre tiempo. Presión arterial media la vamos a medir en milímetros de mercurio, y cuando a la presión la medimos en milímetros de mercurio y al volumen minuto cardíaco en litros minuto, la resistencia periférica total se expresa en unidades de resistencia. ¿Mm? Bueno, y para seguir en el análisis de lo que es el volumen minuto cardíaco, ya también podemos decir, y ahora lo vamos a seguir explicando, que el volumen minuto cardíaco también es igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Mm? El volumen de sangre que eyecta el corazón en un minuto tiene que ver con el volumen que eyecta en cada latido multiplicado por las veces que late en ese minuto. ¿Mm? Entonces, ahí yo les puse un ejemplo rápido, que si el volumen sistólico es de 70 centímetros cúbicos por latido, lo multiplico, por ejemplo, por 70 latidos por minuto, entonces simplifico, cancelo, digamos, latido con latido, y me queda un volumen minuto cardíaco para una persona adulta de aproximadamente 4.900 centímetros cúbicos por minuto, que son los 5 litros por minuto famosos en reposo, de una persona adulta de 70 kilos. Bueno, y ahora nos vamos a concentrar un poco más en esta fórmula y cómo se modifica el volumen minuto cardíaco modificando volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Dijimos que había que multiplicarlos para obtenerlo. Entonces, tenemos que ver
qué es lo que determina el volumen sistólico y qué es lo que determina, si es más o menos, y qué es lo que determina la frecuencia cardíaca, si es más o menos. ¿Mm? Y así puedo manejar el volumen minuto cardíaco que quiero. En principio, vamos a decir que el volumen sistólico está determinado por la precarga, la poscarga y la contractilidad. Y la frecuencia cardíaca, y vamos a empezar por esta parte de la frecuencia cardíaca, déjenme verla ahora. Vamos a decir, bueno, ya sabemos que el fenómeno contráctil del corazón responde a un impulso eléctrico. Y que ese fenómeno eléctrico se origina en condiciones fisiológicas en el nódulo sinusal y su frecuencia de descarga va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo. Eso tiene que estar claro. Y ahora vamos a explicar un poco más de los fenómenos eléctricos del corazón. Esto, ustedes saben que la actividad eléctrica cardíaca se puede registrar desde la superficie corporal con un aparato que se llama electrocardiógrafo, y obtenemos el registro del electrocardiograma, que grafica el voltaje en función del tiempo, de todos los fenómenos eléctricos del corazón. Eso igual no entra acá, entra en la UP6. Bueno, empezamos hablando del nódulo sinusal y tenemos que explicar que el corazón cuenta con el sistema cardionector, que es un tejido especializado en generar ese impulso eléctrico, como dijimos, y en conducirlo, ¿sí? Y también de regular la velocidad de esa conducción en los distintos sectores y en los distintos momentos según las necesidades del organismo, y de distribuirlo al miocardio para que se contraiga. Porque una consulta. Sí. La inervación extrínseca para la frecuencia cardíaca no se estima. Sí, claro. En realidad, fíjate lo que pusimos acá también. Se origina en el nódulo sinusal y su frecuencia es regulada por el sistema nervioso autónomo. La inervación extrínseca está constituida por el simpático y el parasimpático, que van a influir sobre el nódulo sinusal para que descargue más rápido o más lento, o sea, más veces por minuto o menos veces por minuto. ¿Sí? Y después lo vamos a explicar. Entonces, lo siento, solo para cerrar mi pensamiento, o sea, el sistema autónomo está conformado por los nervios simpático y parasimpático, que van a ver los ganglios y los nervios neumográficos. Sería eso para encerrar. Sí, digamos, a nivel cardíaco, vos tenés el sistema nervioso autónomo, general del organismo, tiene dos divisiones, ¿sí? Igual esto va en la UP7, o sea que después cuando vayan viendo las distintas UP, les van a ir cerrando cada vez más los conceptos. Claro, entonces, está la división simpática y la división parasimpática del sistema nervioso autónomo, que tienen funciones, te diría, opuestas. Podemos esquematizar como que son funciones opuestas. Entonces, a nivel del corazón, recibe impulsos nerviosos provenientes del sistema simpático y del sistema parasimpático. Del simpático se originan, digamos, en la cadena simpática cervical, y del parasimpático se originan los nervios cardíacos, que son superior, medio e inferior. Eso está descrito, ¿viste? En la inervación extrínseca de la anatomía. Lo puse después, o sea, lo decimos ahora, y después, bueno, lo pasamos. Se originan de esos nervios parasimpáticos, del neumogástrico o de los nervios laríngeos, ¿sí? Que son ramas del neumogástrico. Neumogástrico o vago, mismo nervio, es el 10º par craneal. Y sus fibras provienen del núcleo cardiogastroneumoentérico. ¿Ok? Después les va a ir cerrando un poco más todo cuando veamos
sistema nervioso autónomo en la UP7. Sí vamos a ver qué influencia ejercen y cómo la ejercen estos dos sistemas en el corazón. Lo vamos a ver después. Porque justamente para explicar lo que le pasa a Alexis necesitamos entender esto. ¿Mm? Bueno, entonces el nódulo sinusal es el marcapaso primario. Marcapaso significa que es el que genera el impulso eléctrico y desde allí se propaga. Eso es un marcapaso. Cuando te ponen un marcapasos, Claro. ahí a eso. Ese es su función. ¿Mm? Porque se falló el noso, como dice, noso nódulo. Claro, porque por alguna situación patológica se necesita que el paso lo marque otro que no sea este, que por algún motivo no lo está marcando bien. Y ¿Sí? el primero nódulo, que es lo que está en el lácteo, es automático, o sea, no hay un estímulo, o sea, algo que lo estimula, que lo hace solo. El ritmo, ¿puedo decir eso? Sí, ahora vamos a describir qué pasa en las células del nódulo sinusal y cuáles son los fenómenos eléctricos que tienen lugar en la membrana de las células del nódulo sinusal, ¿sí? Y sí podemos hablar, claro, de la propiedad del automatismo. Descargan solas. Ya cuando estudiamos el músculo esquelético, sabemos que las células se despolarizan y se contraen porque les llega un terminal axónico que les transmite el impulso eléctrico. Y a partir de allí se genera, hay una despolarización que si llega al umbral, se produce el potencial de acción en la fibra muscular esquelética y después acoplamiento, excitación, contracción, contracción. Tiene que venir un impulso nervioso. Acá, no. Acá se autodespolarizan, podemos decir, aunque es una palabra inventada. ¿Sí? Se van despolarizando hasta que se llega a un umbral y se dispara el potencial de acción. Por eso decimos que estas células tienen esa propiedad que se llama automatismo. Y después vamos a explicar por qué, cómo lo logran. ¿Está? A eso. Bueno, entonces, ahí les puse un dibujito que encontré de el sistema cardiolector y esta imagen está tomada del cuaderno del alumno. También les sugiero que lean el tema de cardiolector, leanlo de la punta de la cátedra, porque tengo entendido que en las distintas bibliografías, los libros de anatomía, no está tratado en todos por igual, entonces prioricen el modo en que está tratado el tema en el cuaderno del alumno, o guía de aprendizaje del estudiante, es lo mismo. Entonces, bueno, tenemos el nódulo sinusal, tenemos los haces internodales, en algunos lugares está descrito un haz que se destina a la aurícula izquierda. Yo en el apunte de la cátedra no lo encontré que estuviera descrito. ¿No es cierto? ¿Alguien lo leyó? ¿El apunte de la cátedra? Sí. No está descrito un haz para la aurícula izquierda, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, me lo pasé por alto entonces. Estaba la inervación extrínseca también. Sí, no, pero me refiero al aparato cardiolector, que es la inervación intrínseca. ¿Está descrito? Bueno, entonces lo estaba buscando y no lo encontré. Mejor. Bueno, entonces, los haces internodales que conectan el nódulo sinusal con el nódulo auriculoventricular. En este nódulo, lo importante es que hay un retraso en la velocidad de conducción, que es lo que va a permitir que las aurículas y los ventrículos no se contraigan al mismo tiempo, digamos. Entonces se contraen primero las aurículas y después los ventrículos para cumplir con la función y la dirección de la sangre, todo como la describimos al principio. Bueno, luego haz de His, rama derecha, rama izquierda, en mi rama anterior, izquierda anterior, en mi rama izquierda posterior, y luego las fibras de Purkinje que distribuyen el impulso eléctrico a todo el miocardio ventricular. Recordemos que las células cardíacas, los vesitos cardíacos, tienen en los discos intercalares de iones nexo que permiten que el impulso eléctrico se transmita de una célula a la otra, ¿sí? Y hagamos esa distinción con lo que habíamos estudiado del músculo esquelético.
donde cada fibra necesita un terminal axónico que la inerve para poder despolarizarse. Acá no se puede transmitir de miocito a miocito. Es importante saber ahora en cada nódulo la frecuencia que genera en ese nódulo. La El número frecuencia, exacto. eso te determina la frecuencia cardíaca. En realidad, cada impulso del nódulo sinusal pasa por el nodo AB. Se genera, se transmite al nodo AB, haz de His, Purkinje, miocardio ventricular, latido. Y así. Sí, el proceso. ¿Es la frecuencia lo que te... No, me estás- dice el impulso eléctrico. El impulso eléctrico. la velocidad de conducción, me parece que está diciendo. ¿Te El referís a impulso eso? que se genera en el nódulo sinusal, el aurículo ventricular y la red de Purkinje. El número exacto O sea, sería valor de gigahertz del impulso eléctrico o valor de gigahertz. es importante ahora saber eso. Mostrámelo, buscalo ahí, mostrame qué es lo que... Porque me decís el impulso y no sé qué característica del impulso. La velocidad de conducción, Por ejemplo, el nódulo sinusal genera un impulso de 0,003, por ejemplo. Gigahertz. Sería la- no, eso no. ¿Eh? ¿Me lo podés repetir que no te escuché? Sí. No, yo la verdad es que a mí no me parece. Pues por las dudas, si les queda duda, pregunten a los expertos de fisiología. Son menos de 2 segundos. Menos, no sé cuál es la, pero menos de 2 segundos. La velocidad que, o sea, la contracción que llega al impulso son menos de 2 segundos. Claro, no, pero ustedes lo que tienen que conocer, chicos, es la frecuencia cardíaca. Porque después ¿Cuántas eso- veces late el corazón en un minuto? Eso porque sí. después eso en el electrocardiograma no pide. No, bueno, pasa que en realidad yo lo que les diría es que estudien el electrocardiograma y si en el electrocardiograma tienen que saber la longitud o sea, la duración, porque si estamos hablando de la longitud en horizontal, hablamos de tiempo, hablamos de duración temporal, tienen que saber los milisegundos que dura la onda P, ¿sí? El intervalo PR, el QRS, pero eso es para lo vemos en la V6. ¿Sí? Sí tienen que saber, sobre todo el intervalo PR y la duración del QRS, eso es lo más importante. Ahorita tiene un circuito, que me olvidé el nombre, de una clase que habla sobre cada parte de ese circuito de P y todo ese, y ahí tienen diciendo cada tiempo. Porque yo sé, por ejemplo, tengo un profesor que lo comentó, dice que teníamos que saber el tiempo de cada uno para saber el proceso de cada cosa, o sea, qué ocurre en el corazón como del circuito. Claro, habría que ver, y habría que ver si eso es un promedio o si son los rangos dependiendo de la frecuencia cardíaca. Porque ustedes acuérdense, y después lo vamos a ver, que la velocidad con la que transita el impulso eléctrico desde el nódulo sinusal al miocardio ventricular varía. ¿Está? Entonces, La actividad P. claro, exacto. Entonces, a mí, yo, ¿qué estudiaría? La frecuencia cardíaca normal en reposo, ¿sí? La frecuencia cardíaca máxima en ejercicio, y después la duración, porque ¿de qué me sirve a mí saber eso? Yo lo que tengo que saber es, cuando evalúo, ¿cómo evalúo la actividad eléctrica del corazón? Con el electrocardiograma. Entonces, estudiense el electrocardiograma, ¿eh? ¿Cuál es la duración normal de cada uno de los eventos que tienen lugar en las ondas, el intervalo, los segmentos del electrocardiograma? Eso sí. Siempre, obviamente, el saber no ocupa lugar, pero hay que jerarquizar y aprender lo importante, porque además, si aprenden bien el electrocardiograma, eso lo van a usar siempre, es una herramienta que se utiliza muchísimo en la práctica. Entonces, yo les recomiendo, es un tema difícil, pero bueno, una vez que se entiende, ya está, pero es difícil. Pero les recomiendo que no lo dejen, que no lo dejen para lo último. Tómenlo con tiempo y con ganas, sobre todo. Han tenido clases ya. Bueno, después cuando veamos el P6 vamos a intentar puntualizar algunas cuestiones respecto de electro, pero en lo que es la duración en cada punto del impulso eléctrico, y yo me quedaría con que ustedes aprendan el electrocardiograma normal.
es un montón saber eso, porque no es fácil de recordar. Generalmente uno lo recuerda cuando lo aplica muchas veces, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden memorizar los parámetros del electro normal, a mí, personalmente, me alcanza el sol. Después, fíjate bien exactamente cuáles son los grafiquitos y yo les doy mi opinión. Yo, sinceramente, como tutora, no me interesa que ustedes sepan tan en detalle esas cuestiones de la fisiología. Ustedes tienen que saber más o menos cómo, no más o menos, bien cómo está constituido y la anatomía, porque eso se pregunta, el sistema cardionector, cómo se genera el impulso, cómo se transmite, cómo llega al miocardio ventricular, y después el electro. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende esto? Bueno, y acá está la explicación de lo que preguntaba la compañera. Este grafiquito es de Guyton, como bueno, tantos otros que mostré antes. Y acá tenemos el potencial de acción en una célula del nódulo sinusal, que está en rojo, y el potencial de acción en un miocito ventricular. Fíjense qué distinto. Y qué distinto el potencial de acción que ustedes estudiaron en las neuronas y en el músculo esquelético. Es diferente, ¿sí? Porque los fenómenos de transporte de iones a través de la membrana son distintos. Recuerden que cuando hablamos de diferencia de potencial eléctrico transmembrana, siempre hablamos, en el organismo, estamos hablando de la distribución de iones. Los iones son partículas con carga, positiva o negativa, que según su distribución pueden generar una diferencia de potencial eléctrico. Entonces, habitualmente en una situación de reposo, el interior celular es negativo respecto del exterior. Eso lo vieron todo el año pasado. ¿Qué pasa? En las células excitables puede haber un cambio, y efectivamente que lo hay, y venimos hablando hace rato, hay un cambio en la polaridad de la membrana, que lo que ocasiona en el músculo es justamente la contracción. Esto lo vimos en UP1. Entonces, en el miocardio ventricular, la curvita verde, vemos que el potencial de acción tiene 4 fases, ¿sí? Bueno, la fase 4 es la fase de reposo, viene una fase 0. Recuerden, tienen que recuperar lo que es el acoplamiento excitación-contracción, ¿sí? Acá. Entonces, cuando llega el impulso, ingresa sodio y se produce la despolarización. ¿Por qué? Porque ingresan cargas positivas. Entonces el potencial, el interior celular, que era predominantemente negativo, se va para arriba, allá al más 20, siendo positivo respecto del exterior celular. ¿Sí? Después hay una partecita que baja, que se llama repolarización temprana, y es ocasionada por, bueno, yo lo tenía como entrada de cloruro, en el teórico dijeron que es porque sale potasio, o sea, si entra cloro es negativo, por eso repolariza, o si sale potasio que es positivo, también por eso repolariza, ¿sí? Ahí Pablo Arias decía que hay discusiones respecto de cuál es exactamente el ion predominante que origina esta repolarización temprana, o fase 1. Después, sabemos que existen canales de calcio dependientes de voltaje, ¿sí? Que ante la despolarización lo que hacen es que ingrese calcio.
que es el que va a interactuar con el receptor de rianodina del REL para que se produzca la liberación de calcio, esta vez inducida por calcio. En el músculo esquelético era por una interacción física entre los receptores, ¿sí? Bueno, entonces, ingresa calcio del LEC al LIC, y entonces, como ingresa carga positiva, porque el calcio es un catión con dos cargas positivas, ¿qué ocurre? Permanece despolarizada la membrana, dando lugar a esta forma de meseta, ¿sí? Esa es la fase 2 o fase de meseta, por ingreso de calcio. Luego aumenta la conductancia al potasio, y el potasio espontáneamente tiende a salir de la célula, sale carga positiva, entonces se produce la repolarización. Se vuelve el interior celular negativo respecto del exterior. Y se vuelve a la fase 4 o de reposo. Arriba tenemos estas células que tienen la propiedad del automatismo. Y acá tomé lo que se explicó en la clase teórica, que es que hay una despolarización diastólica espontánea. Cuando el potencial de membrana se hace negativo, lo que ocurre es la apertura de unos canales que se llaman HCN. Esto es lo que se especificó en la clase, y es muy linda la clase, no sé si la vieron o fueron. Está bien explicado cómo funcionan los canales, etc. Lo importante es que entra lentamente el sodio, espontáneamente, o sea, por el solo hecho de llegar al pico, que sería acá. Cuando se produce la repolarización, el hecho de este potencial de membrana que se tornó negativo, esto mismo hace que se vayan activando esos canales que permiten que vaya ingresando sodio en forma lenta. Por eso, el potencial de membrana, o sea, existe una despolarización lenta, espontánea, que en un momento llega al umbral, y ustedes saben que cuando se llega al umbral, se produce el potencial de acción, que tiene esa forma en las células del nódulo sinusal. Allí ingresa calcio, que es el responsable fundamentalmente de esa despolarización, y por egreso de potasio, igual que en la célula que describimos antes, se produce la repolarización. O sea que esa despolarización diastólica espontánea tiene lugar por estos canales que permiten que ingrese sodio lentamente, o por ahí en otras bibliografías se habla de canales de cationes, ¿sí? Porque también hablan de que ingresa el calcio. Pero lo importante que ustedes tienen que saber es que existen esos canales que permiten esa despolarización sola, ¿sí? Espontánea, que origina el potencial de acción, y esa es la base del automatismo de las células del sistema cardiorenal. Es importante esto. Y ese potencial de reposo sería, entre comillas, reposo. Claro, eso hablábamos en tutoría. Si es un reposo, no tan reposo. Porque, bueno, está cada vez más cerca del umbral. Bueno, entonces, ya explicamos cómo se genera la contracción a partir de los fenómenos eléctricos. Entonces vamos a analizar los fenómenos mecánicos que tienen lugar en el corazón y que permite que se cumpla la función de bomba. Esta captura es del videíto que estábamos mencionando, que está bueno, del área de innovación pedagógica. Ahí está el link.
Y tenemos acá el bucle ventricular o rulo presión-volumen. Después lo paso al Power para que lo tengan, ¿eh? Bueno, vamos a explicar un poco cómo va variando en cada ciclo cardíaco la presión adentro del ventrículo izquierdo y el volumen adentro del ventrículo izquierdo. ¿Mm? Esto ya lo vieron ustedes. En realidad hay que analizarlo y después ya no requiere mucho más se recuerda prácticamente solo, porque es sumamente razonable. Bueno, nos vamos a parar ahí abajo, en la fase de lleno, ¿sí? Vamos al final de la fase de lleno, cuando se llena el ventrículo. Lo que tengo dentro del ventrículo es el volumen de fin de diástole, que ahí está marcado como 130. Fíjense que en el eje de las Y está la presión, y en el eje de las X está el volumen. Entonces, si cuando termina de llenarse el ventrículo, durante la diástole, tengo el volumen de fin de diástole, que es más o menos de 130, ahí está marcado como 130, y una presión baja. ¿Qué ocurre? Ahí se cierra la válvula mitral. Ahí les marqué el R1, que es el ruido cardíaco, primer ruido cardíaco, que se origina por el cierre de las dos válvulas auriculoventriculares. Como estamos analizando el ventrículo izquierdo, hablamos de la válvula mitral. Entonces, se cierra la válvula mitral, se empieza a contraer el ventrículo, pero como la válvula aórtica todavía está cerrada, tiene las dos válvulas cerradas, el ventrículo se contrae, y sin variar su volumen, porque no tiene a dónde irse la sangre, empieza a aumentar la presión interior y llega un poquitito más abajo de 80 milímetros de mercurio. Ahí, por una diferencia de presión, se abre la válvula aórtica. Esto hace que comience la fase expulsiva. Es antihorario, no gira como las agujas de reloj, sino al revés. Comienza la expulsión, lógico, como está expulsando sangre, disminuye el volumen. Fíjense que abajo está el volumen. Disminuye el volumen, va aumentando la presión, porque va aumentando la contracción adentro del ventrículo izquierdo hasta que la presión va cayendo. Y cuando cae hasta un punto, que ahí está marcado como 80, se produce el cierre de la válvula aórtica y el segundo ruido, ocasionado también por el cierre de la pulmonar. Ahí el ventrículo comienza a relajarse, pero las dos válvulas están cerradas, entonces su volumen no cambia porque las dos válvulas están cerradas. Pero como se está relajando, disminuye la presión interior, y ahí se produce esa caída. ID es isovolumétrica diastólica, fase isovolumétrica diastólica. La otra, que era la de está isovolumétrica porque tiene dos válvulas cerradas, pero contrayéndose y aumentando la presión, es isovolumétrica sistólica. Y ese le puse, bueno, no entraba tanto. Bien, entonces, el ventrículo se relaja, disminuye la presión, las dos válvulas están cerradas, y en un momento se va a abrir la válvula mitral por diferencia de presión para dar comienzo a la fase de lleno. En principio se va llenando, la sangre fluye a favor, o sea, ocasionado por la diferencia de presión, sin la contracción de la aurícula, y finalmente se contrae la aurícula para garantizar la última parte del lleno, que no es la totalidad, incluso es una parcialidad bastante chiquitita, del 20%, contribuyen un 20%, por eso sin contracción auricular se puede cumplir, el ventrículo izquierdo puede cumplir su función, no de la misma manera que antes, pero la puede cumplir en patologías donde no hay contracción auricular, por ejemplo. Bueno, entonces, a lo último, cuando sigue aumentando el volumen, se contrae la aurícula, garantiza ese último llenado, y llegamos al punto de partida, ¿sí? Al volumen de fin de diástole.
ahí tienen el volumen residual, que es el volumen que queda, que es el de 50, que no lo mencionamos, el volumen que queda dentro del ventrículo una vez que ya se eyectó el volumen sistólico. El volumen residual, el de fin de diástole ya lo mencionamos, y si hacemos el de fin de diástole menos el residual, me da el volumen sistólico, que es el que eyecta, que está representado con la llave que está arriba. Que puede ser 70, 80 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos o mililitros, es lo mismo. ¿Y qué otro parámetro? Bueno, la fracción de eyección es el porcentaje del volumen de fin de diástole que se eyecta. Tiene que ser mayor del 50%. En los libros de fisiología está descrito como un 60%. Pero lo importante es que en un informe de un ecocardiograma lo que uno tiene que estimar es que sea mayor del 50%. Bien, ¿qué otra cosa más? Bueno, y por último, que esto también hay que mencionarlo, ¿se acuerdan en UP1 cuando hablamos que el trabajo es fuerza por distancia? ¿Sí? O sea, si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo y este se desplaza en la misma dirección que la fuerza que yo aplico, ejercí un trabajo sobre ese cuerpo. Cuando hablamos del ventrículo, no vamos a hablar, o sea, esta fuerza, vamos a especificar que es fuerza sobre superficie, ¿sí? Es la presión. Si yo hago esto, por ejemplo, ahí estoy aplicando la fuerza, ¿no? Estoy haciendo trabajo externo. La fuerza es horizontal, el desplazamiento es horizontal. Y en el ventrículo se mide a través de la presión que genera. Entonces, para poder medirlo en la presión, lo que tengo que hacer es a la distancia también multiplicarla por superficie y eso me da volumen. ¿Tá? Entonces, según la presión que genere y el volumen que mueva, puedo estimar el trabajo que hace el ventrículo. Trabajo es presión por volumen, y si quiero ver el trabajo del ventrículo en cada latido, trabajo en cada latido, a la presión la homologo a la presión arterial media, y al volumen lo homologo al volumen sistólico. ¿Sí? O sea, el trabajo cardíaco por latido es igual a la PAM por el volumen sistólico. Bien. Y acá los determinantes del volumen sistólico. Luego, cuando hayamos analizado todo, vamos a aplicarlo a la situación de Alexis y explicar qué cambios en estos parámetros tienen lugar en esa situación y por qué, y para qué. Entonces, ya habíamos dicho que el volumen sistólico está determinado por la precarga, la poscarga y la contractilidad. Vamos a definir entonces cada uno de los términos, ¿sí? La precarga es la máxima tensión en la pared ventricular que se genera durante la diástole, por el estiramiento de esa pared ventricular a causa del volumen y la presión que están adentro, ¿sí? Por eso se homologa al volumen de fin de diástole. ¿Qué pasa? Si yo aumento el volumen de fin de diástole, aumento la longitud de los sarcómeros, ¿verdad? Entonces mejoro la interacción entre los miofilamentos. Y por lo tanto, voy a tener un aumento de lo que puedo eyectar, o sea, del volumen sistólico. O sea, que si el corazón se llena más, expulsa más. Exactamente, exactamente. Si al corazón le llega más sangre, por este mecanismo expulsa más sangre, lo cual suena lógico, ¿no es cierto? Bien. Exacto, exacto. Y este mecanismo se llama mecanismo de Frank-Starling. Depende de la longitud de la fibra, de que se haya estirado, de la capacidad de eyectar sangre porque se estiró. Eso es la precarga. Dijimos que lo podemos homologar al volumen de fin de diástole. ¿Y de qué depende esto? Depende del inotropismo auricular, o sea, de la capacidad de la aurícula de meter sangre al ventrículo,
Y por el otro lado depende también del retorno venoso, de la sangre que vuelve. Por la, bueno, en el caso del ventrículo izquierdo, por las venas pulmonares, ¿sí? Pero sabemos que los circuitos están en serie, o sea que el retorno venoso del circuito sistémico también lo determina. Esto está determinado por la volemia, esto lo vamos a ver después más en la 6. Por la volemia, por el bombeo venoso, por el tono venoso y por la distensibilidad ventricular. La distensibilidad del ventrículo también. Si tengo un ventrículo que por alguna patología es menos distensible, puede entrar menos sangre. Ese entonces es el mecanismo de la precarga. Si aumenta el volumen al fin de la diástole, aumenta el volumen sistólico. Si aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico. Varían en el mismo sentido. Poscarga, otro de los determinantes del volumen sistólico. ¿Qué es? La poscarga lo pensamos como la resistencia que se opone a la eyección de la sangre por el ventrículo. Y en realidad la definición es que es la máxima tensión que se desarrolla en la pared ventricular durante la sístole. Pasa que está relacionado, obviamente, con la resistencia que se le opone. Y está determinado, la poscarga está determinada por la presión arterial. Si tengo mucha presión en la aorta, entonces tengo más impedimento para eyectar sangre, ¿no? Exacto. Y por la impedancia aórtica, que es un concepto bastante complejo, pero que se relaciona con el impedimento a eyectar sangre por parte del ventrículo y que tiene que ver con la elasticidad de la pared arterial y con algunas condiciones también de valvulares. Por ejemplo, si yo tengo un problema en la válvula aórtica que altera su estructura, su funcionamiento, voy a tener un aumento de la poscarga, a lo mejor sin aumento de la presión arterial. Pasa que generalmente nosotros lo homologamos a la poscarga, a la presión arterial, porque es lo que más varía y lo que más tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Podemos homologar la poscarga a la presión arterial. Así como homologábamos la precarga al volumen de fin de diástole, o a la presión de fin de diástole que cambiamos. Sí. Y nosotros los determinantes como geometría ventricular. Sí. Se puede hablar acá también, ¿no? Sí, el diámetro del ventrículo sí, también influye. Porque el diámetro y el radio influyen también en la tensión, por la ley de Laplace. Pero yo les diría que con describir estos elementos está bien. Bien, ¿y cómo varían el volumen sistólico y la poscarga? En forma inversa. Si me aumenta la poscarga, me aumenta el impedimento, la resistencia a la eyección de sangre, entonces me disminuye el volumen sistólico. Aumenta poscarga, disminuye volumen sistólico. Y el tercer elemento determinante del volumen sistólico es la contractilidad. ¿Qué es? La capacidad intrínseca que tiene el músculo cardíaco de contraerse independientemente de la longitud previa a la contracción. Habíamos dicho, cuando hablábamos de precarga y del mecanismo de Frank Starling, que dependía del estiramiento previo a que se contraiga, porque mejoraba la interacción entre los miofilamentos que se estiren. Acá no, acá depende de la concentración de calcio intracelular. ¿Está? Y esa concentración va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo. Ahora lo vamos a ver. Si aumenta la contractilidad, aumenta el volumen sistólico. O sea, que precarga y contractilidad varían en el mismo sentido que el volumen sistólico y poscarga en sentido contrario. Bueno, y ahora volvemos a Alexis, que percibe conscientemente los latidos por cambios en la actividad de su corazón. Podemos decir que algo cambió en la actividad cardíaca y por eso percibe los latidos, que antes no percibía, y que esto se produce porque está corriendo. ¿Qué pasa corriendo?
decíamos, hablábamos de oxígeno y nutrientes. Si el músculo tiene más actividad, necesitan más oxígeno, necesitan más nutrientes, que sabíamos que el aparato circulatorio se los tenía que llevar. ¿Mm? Entonces necesito, concretamente, mayor flujo sanguíneo a nivel muscular, para garantizar la satisfacción de esas demandas. Entonces, fíjense el esquemita de lo que es el aparato circulatorio. Supónganse que uno de esos lechos vasculares que están dispuestos en paralelo en el circuito sistémico es el lecho que irriga los músculos, ¿no? Si yo aumento la resistencia en los otros, o sea, si le cierro la canilla a los otros, igual no me va a alcanzar para satisfacer las demandas metabólicas, ¿sí? Del músculo en actividad. Entonces, ¿qué necesito? Necesito variar, aumentar el flujo general del sistema, que no es nada más ni nada menos nada más ni nada menos que el volumen minuto cardíaco. Entonces, para aumentar el flujo sanguíneo a nivel muscular, necesito aumentar el volumen minuto cardíaco. Y disminuir, lógicamente, la resistencia, si me acuerdo de la ley general del flujo, disminuir la resistencia específicamente a nivel del lecho vascular de los músculos, ¿sí? Las arteriolas que van a aportar sangre a los músculos se van a tener que dilatar para aumentar su radio, ¿sí? Y disminuir la resistencia. Bien, ¿cómo se logra esto de aumentar el volumen minuto cardíaco? Con el simpático, que ¿qué va a hacer? Aumentar el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, que es lo que venimos a estudiar. Y a su vez va a haber una disminución de la resistencia periférica total del sistema, pero eso lo vamos a ver después porque ya es mucho. Después viene fisiología del ejercicio, control de la presión, son temas de otras UP. Bueno, ¿cómo hace entonces el simpático para aumentar el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, y así el volumen minuto cardíaco? Y acá les había colocado esto que hablábamos antes de la inervación extrínseca del corazón. O sea, que reside inervación simpática y parasimpática. En este caso, lo que se tiene que activar es el simpático, y no el parasimpático, que se va a activar en otras situaciones, ejemplo, durmiendo. Bien. El simpático, y esto también se va a detallar más en UP7, las terminales nerviosas simpáticas liberan noradrenalina, que va a estimular los receptores adrenérgicos beta 1 a nivel del corazón. Esto va a ocasionar, quiero hablar rápido, un aumento del AMP cíclico, y esto va a producir dos cosas como efecto. Un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento del volumen sistólico, que era lo que mencionábamos que tenía que aumentar, para aumentar el volumen minuto cardíaco. ¿Cómo se aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Se acuerdan de la morfología del potencial de acción en rojo de las células del nódulo sinusal, que eran las que determinaban su frecuencia de descarga, determina la frecuencia cardíaca? Bueno, lo que hace el AMP cíclico es aumentar el flujo de sodio por los canales de esos HCN. Entonces, si tengo la despolarización diastólica espontánea más empinada, llego antes al umbral, descargo antes, repolarizo antes, y en definitiva, en un minuto voy a tener mayor número de descargas. Por lo tanto, una mayor frecuencia cardíaca. Se parecería más a un potencial en espiga, la gráfica. Y sí, pero con los elementos de la conductancia de los iones se mantiene, ¿no? Sabemos que en ejercicio la frecuencia cardíaca máxima, lo van a ver en un P8, es 220 menos la edad. O sea que fíjate cómo varía, ¿no? ¿Qué influencia importante va a tener el simpático en la frecuencia de las descargas? Bien, por otro lado, va a aumentar la contractilidad. Y a su vez también va a aumentar la precarga. Vamos a la contractilidad, que era uno de los determinantes del volumen sistólico. ¿Qué hace el AMP cíclico? Esto está bien explicado en la clase de Pablo Arias. Yo intenté hacer un resumencito
el AMP cíclico termina induciendo una serie de fosforilaciones que ¿qué hacen? Aumentan el ingreso de calcio desde el LEC, aumentan la recaptación de calcio desde el REL hacia el REL, y interactúan también con la troponina, favoreciendo la contracción y también la relajación, ¿sí? O sea que ahí estaría explicado el efecto inotrópico, o sea, el aumento de la contractilidad que aumenta el volumen sistólico. Y a su vez, otro aumento del volumen sistólico por el simpático se explica porque aumenta la precarga, porque aumenta también el inotropismo auricular y aumenta también el retorno venoso por aumento del tono venoso. No desesperen. Como resumen, estimulación simpática, cronotrópico positivo, inotrópico positivo. De todo lo que dije recién. Eso sería el resumen y lo que tienen que recordar. Y la explicación es esta. Entonces, cronotrópico positivo es aumenta la frecuencia cardíaca. Inotrópico positivo es aumenta la contractilidad y por ende el volumen sistólico. Y es lo que decimos siempre, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de volumen sistólico, aumenta el volumen minuto cardíaco. Y ahí tienen detallado el efecto del parasimpático que es inverso, disminuye la frecuencia cardíaca. Bueno, esto ya lo dije. Vamos a seguirlo después. Acá tienen, esperen que miro la hora porque no sé si se ocupa el anfiteatro en 2 minutos. Tienen el gráfico, recuerden que el bucle presión-volumen era del ventrículo. Bueno, acá tenemos el gráfico en la arteria, ¿sí? De, por ejemplo, la arteria aorta, de la presión interna en función del tiempo. Entonces tenemos, cuando comienza la curva hacia arriba, es cuando está recibiendo la sangre, ¿verdad? En la sístole cardíaca. Llega a un máximo de presión sistólica, deja de recibir porque el volumen sistólico no es eterno. Entonces, bueno, obviamente se cierra la válvula aórtica y comienza a caer esa presión interna de la aorta. Bueno, perdón, comienza a caer y se cierra la válvula aórtica en esa pequeña escotadura que se llama incisura dicrótica, en esto. ¿Está? Ahí la válvula, a partir de acá para acá, hasta acá, la válvula aórtica está cerrada. Acá hay una presión que cae gradualmente y que se correlaciona con ese retroceso elástico que mencionábamos. Por eso continúa el flujo en diástole. Hasta que en la siguiente sístole cardíaca comienza a recibir la sangre de nuevo y vuelve a aumentar la presión. Entonces esa es la gráfica de presión en función del tiempo en la arteria. Tengo la presión máxima adentro de la arteria, es la sistólica, la presión mínima adentro de la arteria es la diastólica. Eso ustedes ya saben porque estudiaron las prácticas y que la miden en la arteria braquial, habitualmente. Con el tensiómetro. Y acá, bueno, les puse que el pulso es la onda de presión que se desplaza por las paredes arteriales y que lo podemos palpar. ¿Palpamos qué palpamos? La sistólica, cuando se distiende la arteria por la presión sistólica. Cuando vemos que la arteria pierde esa presión y esa onda de presión, es la diastólica. Por eso la sistólica menos la diastólica es la presión de pulso. A la diastólica no la palpo. Yo palpo la onda de presión de la sistólica. No sé si se entiende. Bien. Bueno, ahí la fórmula de distensibilidad, eso. Acá algunos datos, déjenme ver qué es lo que falta. Bueno, que me esperen 5 minutos. Información adicional, el aumento de la temperatura ocasiona un aumento de la frecuencia cardíaca, eso lo tienen que saber, y bueno, después van a ver que cuando la gente tiene fiebre tiene taquicardia.
Pero bueno, desde el punto de vista fisiológico, hablamos tanto del corazón, tenemos que saber que la temperatura aumenta su frecuencia cardíaca. Por cambio en la conductancia de los iones. No importa eso. La volemia de un adulto de 70 kilos, les puse 5 litros, no confundir con volumen minuto cardíaco. Volemia es el volumen total de sangre del organismo. Allá, bueno, acá abajo, frecuencia respiratoria normal en reposo del adulto de 12 a 18 respiraciones por minuto, cardíaca normal en reposo del adulto 60 a 100, correlaciónenlo un poco con el laboratorio de semiología, que sé que han habido algunos datos distintos, yo estoy intentando averiguar un poco más para que lo podamos esclarecer en los próximos integradores, porque esta es la frecuencia cardíaca normal. Veremos si hay alguna bibliografía nueva que ha salido, no lo sé. Lo he hablado con un profesor de la facultad que es cardiólogo que ratifica esto, o sea que yo por eso se los puse así. Me dijo que no hay ninguna cosa nueva. Les coloqué la presión arterial normal, y esto es algo que habitualmente en los finales no lo saben responder. Dicen 120-80 y 122, ¿es normal? Y sí, no, y no. O sea, hay un rango, como siempre, como tenemos 12 a 18 y tenemos 60 a 100 latidos por minuto, también la presión arterial podemos definirla como normal cuando es menos de 130 la sistólica y menos de 85 la diastólica. Y después hay una categoría que se llama limítrofe o normal alta, dependiendo de los consensos. Esto es la Revista Argentina de Cardiología del año 2018. Que sería la sistólica entre 130 y 139, y o la diastólica entre 85 y 89. Lo que me interesa que sepan es que 140-90 es alto. ¿Sí? De hecho, en la guía del Ministerio de Salud de la Nación no figura esto de la presión arterial limítrofe o normal alta, y habla directamente de una presión arterial normal hasta 139 de sistólica y 89 de diastólica. Ese sería el valor que ustedes tienen que afianzar, conociendo que en realidad en medicina sabemos que los límites son arbitrarios. Entonces, que hay un rango de presión arterial que lógicamente se correlaciona con más riesgo. Ustedes saben que la presión arterial o la hipertensión arterial da riesgo para las arterias, bueno, no importa eso. Si estoy muy cerca del borde superior de la normalidad, del límite superior de la normalidad, es muy probable que tenga más riesgo parecido a los que tienen los que se pasan. Después que sepan estos detallitos, no me interesa tanto. No sé si soy clara. ¿Qué tendríamos que decir si preguntan? Hasta 139, 89 es normal, si bien es mejor que sea menos de 130, 85. Con eso está muy bien. O sea, si tienes el límite por 60, estaría bien o estaría Hermoso. hermoso. Ese es perfecto. Por eso me quedé dividida. Sí. El máximo de la sistólica sería 130 y el máximo de la sistólica 85 tenemos un rango de aceptación hasta 139 y hasta 89. Muy bien, sí. Sí, eso. Bien. Exactamente. Tienen que saber la presión arterial normal, porque ustedes ya están teniendo laboratorios de semiología, es importante. Y después hay una cuestión importante también, que es, si bien ustedes no van a poder memorizar las distintas rangos de frecuencia cardíaca, respiratoria y presión arterial para las distintas edades, sí tienen que saber que en los niños la respiratoria y la cardíaca son mayores y la presión arterial es menor. Y ahí les puse, para que miren un poquitito, esto es de un tratado de pediatría, que es un libro mío, por eso la imagen está tan horrible, para que lo observen. No quiero que lo sepan, pero sí tener en cuenta que los signos vitales normales cambian con la edad de la persona. Exacto. Por supuesto, todo esto es en reposo. Todo. En los niños cambian con el sueño también mucho.
Y hay también variabilidad importante de la presión arterial en las embarazadas. Generalmente baja la presión arterial. Bien. Bueno, para completar el análisis de Alexis. Entonces, ¿qué nos falta desmenuzar del enunciado? Que tiene el rostro colorado, que está sudoroso, ¿y qué más? Ah, no, eso. Bueno, les anticipo que el rostro colorado tiene que ver con la vasodilatación a nivel de la piel para perder calor que se originó cuando el músculo hizo su actividad, después lo vamos a ver todo, y la sudoración también favorece la pérdida de calor al estómago. Todo esto, ¿qué intenta hacer? Que la temperatura corporal de Alexis se mantenga en un rango fisiológico. Y este proceso se llama termorregulación, que se ve en V6. Entonces, por eso se los puse para que sepan que cuando trabajen ese contenido, lo tienen que emplear también en esta UP. Y, bueno, a lo último les puse que fisiología del ejercicio, que es de la UP8, también la tienen que aplicar después en esta UP, ampliar un poquito más. Acá las 5 propiedades del corazón, porque sé que por ahí lo preguntan. Cronotropismo, que ya hablamos de lo que es. Inotropismo, también, la contractilidad. Bromotropismo es la capacidad de conducción. Lucitropismo es la capacidad de relajación. Y batmotropismo es la capacidad de excitabilidad. Si es más o menos fácil excitar una célula. No olvidar, embriología, recomiendo clase de doctora Roma, ahí está el link, y jerarquizar sí o sí la anatomía de las arterias coronarias. Recuerden, configuración interna, externa, inervación extrínseca e intrínseca, y arterias coronarias de anatomía y el power de histología. Eso, bueno, o del libro, no sé, pero siempre... ¿Este video está en la página de la cátedra en YouTube? No, creo que está en el canal del ALDE. Ah, Yo por eso les copié el link, porque no es un video así del canal de histología. Después, si no viste, es más fácil. Los de anatomía no se las pegué, que están buenos, porque están en el aula virtual de anatomía. Y ya está. Los dejo en paz. Bueno, yo estoy entrando en el grupo porque no estoy. Yo soy solamente oyente, no estoy en ninguna categoría. Y Bueno, puedo entrar. escanea eso. Puedo entrar. Para eso te lo puse. Ah, bien. No. Lo pongo y me pongo encima. Sí. Gracias. Dentro de los 2 ruidos que usted habló, en un gimnasio puedo hablar de los ruidos. No, el tercer ruido no es la patada auricular. La patada auricular es el cuarto. ¿Cómo? En realidad, lo que se escucha es el primer y el segundo ruido. El tercer ruido es cuando entra la sangre al ventrículo y generalmente es patológico. Si querés revisamos por ejemplo en la bibliografía. Pero no, vos nombrar el primero y el segundo ruido. Tendríamos que ver cosas luces en laboratorio de energía. Gracias, No, por favor. Sí, claro, no sé, los dos. Igual se escucha por el cierre, Claro, exactamente. Pero el tercer ruido se escribe por ejemplo en la intensidad cardíaca. Yo te diría que hables del primero y del segundo. En realidad lo que vos podés explicar cuáles son los fenómenos Bueno, que te tienes que instalar una aplicación. No te recomiendo el Book Store, diciendo que Tendríamos que revisar la bibliografía de semiología. Gracias. ¿entendés? No, por favor. Tenés que, o sea, instalar la aplicación. Sí. Igualmente para... Ahí viste, vos instalás la aplicación y sale el QR. ¿Dónde está? Del Play Oh, Store. pero ¿por qué si se unió gente? Y ahí ves que va, cuando escaneas en esta pantalla, ahí vos clicás acá y te direcciones directamente para WhatsApp. Si quieres instalar 353. ahora el escáner QR. 363. Puede sacar una 364.
Sí, se está uniendo la gente. Mira, ¿sabes qué? Te voy a pasar el link. Estoy entrando ahora, me pasa, digite el número de usted y algo para agregar después más principio. A ver cómo Bueno, digita tu nombre. capaz que con esto no se puede, no sé. Aguanta, a ver. Link. Si podrían añadir tu nombre y todo eso, yo digo que porque usted no tiene la aplicación. Así, ¿viste? agenda mi número. Ah, José Suárez, espera. 3415 ADD 70 95 29. Bueno, espera que voy a hacer más conchera y voy a poner solo el Mientras número. voy cortando el link. Y ahora, atendemos, decir tu nombre y espacio y enter y pone el número porque dice que no le el nombre junto con el número que estamos. Julia. Muchas gracias, profe. Baravalle, poneme como quieras. ¿Vos sabés si los laboratorios de semiología si puede ir los oyentes o no? Porque estoy medio así con miedito. Tenés que preguntar. De fisio. No, de semiología, de fisiología me voy, llevo cochina al profe, listo. El profe me mira así, vos. Leonardo. Porque no tuve el año pasado. ¿Por qué no anda? No anda el mouse. No está descargado. ¿Qué tengo que hacer? ¿No está descargado? Cosa extraña. Ahí funcionó, mira. Profe, yo mando. Sí. Me A veces mandaron lo que mensaje. pasa es que ¿Me cuando mandaste? golpean, Ahí te mando esto, a ver si Perfecto. funciona. Bueno, gracias. de nada, Gracias. de nada. Viste que Chao. como no es, las pilas quedan acá adentro y cuando se golpea el mouse, el movimiento hace con que las pilas se salgan. Ay, gracias. Fíjate, ahí te entró. Ah, bueno. Ah, listo. Listo, profe, ahí anda. No, Nos vemos. Nos vemos. no, no también. ¿Y por qué está entrando la gente? Cosa extraña. A ver si te agrego yo. Espérame. Crear contacto nuevo. Porque es lo mismo que Sí, pasado. sí, pero yo qué sé yo. enseñan en el grupo, no sé. No tal. ¿Y pero ¿y por qué está la gente? Guardar. A ver, espera que te voy a poner yo. Añadir participantes. No se pudo añadir. Pero la gente está entrando. Son 365 ya. Ay, no te puedo creer que no se grabó. A ver. Bueno. Dejar de presentar. Quiero dejar de grabar. Creo que quedó, no se grabó. Y bueno, pasa que es el problema de la virtualidad. Cuando uno quiere estar seguro de estar en la clase, tiene que venir. Sí, profe. Pero bueno, Yo ¿qué va a creo hacer? Hay gente que no puede. Que assim, eu penso que algumas pessoas de la aula